Muy buenos días, hermanos, que Dios os bendiga muchísimo. Y buenos días también a todos aquellos que estáis entre nosotros, nos visitáis y llegasteis hasta este lugar con algún motivo, con alguna razón, con algún propósito. Esperamos de todo corazón que Dios pueda responder a vuestra necesidad. Ricardo, nos alegramos un montón de verte. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hemos estado orando mucho por ti. Y vemos que las oraciones tienen poder. Estuviste al punto de partir con el Señor, pero el Señor ha dicho, tú todavía aquí. Tienes todavía mucho para dar y mucho por hacer. Por eso nos alegramos un montón verte. Ya cuando terminemos te voy a dar una chuchón si se puede. Que Dios te bendiga muchísimo. Qué importante, ¿verdad? Es orar, clamar y ver la respuesta y la bendición de Dios en cada momento. Porque cuando nosotros oramos, algunos dicen el poder de la oración está en el tiempo que tú oras. Otros dicen, no, el poder de la oración está no solamente en el tiempo que oras, sino en la intensidad. Algunos están ahí fervientes, pero yo te voy a decir dónde está el poder de la oración. El poder de la oración está no en tu fervor ni en el tiempo, está en quién está detrás de la oración. Cuando tú oras, ¿te diriges a quién? ¿A quién? A Dios. Entonces, cuando tú oras con fe, debes creer que Él es galardonador, es decir, que responde a aquellos que le buscan. Si tú le buscas a Dios, Dios te va a responder. ¿Amén o no? Yo no sé cuántos queréis que Dios responda a vuestras vidas. ¿Cuántos? Entonces tienes que ir al que te puede responder. A veces estamos, Señor, 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 y ni creemos que Él pueda responder. Pero cuando tú tienes fe, cuando tú te diriges a Él, sabes, tienes que tener la certeza de que Él te va a contestar. Amén. Si no, eso no es oración. Eso no tiene nada que ver con la oración. La oración tiene que ver con aquel que está detrás de la oración. Por eso nosotros hacemos en obediencia lo que Él nos ha enseñado, que nos dijo, pedid y se os dará. ¿Pero a quién le vas a pedir? Al pastor. Algunos van y están, tengo ahí un hueco en la puerta, pum, 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 de las veces que me golpean, pastor, 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 pastor. Amén, gloria al Señor. Si yo te puedo ayudar en algo, encantado. Pero ¿sabes en qué te voy a ayudar yo? En que puedas dirigirte a aquel que verdaderamente te puede ayudar. Y ese es Dios. Por eso hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí porque entendemos que un lugar como este tiene que servir para algo. Conforme lo que la palabra del Señor nos enseña, este lugar está para reunirnos, meditar la palabra, hablar, conocernos, edificarnos, prepararnos para salir fuera y cumplir con el propósito que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Tú sabías que Dios tiene un propósito para tu vida? Bien. Es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces perdemos de vista eso por una razón muy sencilla, porque siempre nos movemos en base a la respuesta que obtenemos de una pregunta y es el ¿por qué? El miércoles lo estuvimos hablando un poquito y es así. Algunos no encuentran el propósito de su vida porque siempre están preguntando ¿por qué? Por poner un ejemplo. ¿Por qué tengo que venir al culto? ¿Por qué hoy he venido? ¿Por qué tengo que pasar una enfermedad? ¿Por qué tengo que pasar una prueba? ¿Por qué? Y en conforme a esa respuesta que tú obtienes, te estás centrando en un área que tiene que ver contigo. Si yo te preguntara, ¿por qué has venido hoy al culto? ¿Tú qué me dirías? Y bueno, he venido porque tenía que venir, he venido porque mi responsable me persigue, ¿no? Me ha amenazado de muerte y si no vengo, me hizo así y yo cada vez que vengo me hacen el culto, ¿no? Entonces yo tengo miedo, por eso he venido. Otro puede decir, no, he venido porque ¿qué quieres que te diga? En mi casa hay un infierno, mejor aquí mira, me dejan dormir, me dejan aire acondicionado, encima el pastor se pone a hablar, ¡buah! Santo remedio para mi insomnio. ¿Por qué? Ahora, el propósito tiene que ver con la respuesta que nosotros le damos a una pregunta que no es el por qué, sino el para qué. Es diferente. Si yo te pregunto, ¿para qué has venido hoy?
Qué diferente es, ¿verdad? Y algunos no saben ni para qué han venido. Dice, yo no sé. A mí vinieron y me dejaron aquí. No sé ni para qué estoy. Y esa pregunta del para qué, tú tienes que hacértela en todo. ¿Para qué eres hijo de Dios? ¿Para qué Dios te da los dones y talentos que te da? ¿Para qué Dios te ha permitido o estás pasando por una prueba? ¿Para qué? ¿Para qué pasas por una enfermedad? Algunos dicen, ¿por qué paso por la enfermedad? No sé, en algo debo haber fallado a lo mejor. Pero cuando uno encuentra la respuesta al para qué, encuentra propósito. Por eso el por qué te enfoca a ti. La respuesta tiene que ver contigo, pero el para qué, la respuesta tiene que ver con el propósito de Dios. Y eso es lo que durante todo este año estamos recibiendo de la palabra. Cuando Dios le llamó a Jeremías, vimos que Dios le llamó ¿para qué? Para ser profeta a las naciones. ¿Es así o no es así? ¿Vale? Le dijo, yo te he escogido, te conozco desde el vientre de tu madre y te di un propósito. Te puse por profeta a las naciones. ¿Sí? Lo que pasa es que Jeremías, cuando llegamos al capítulo 15, Jeremías se centró en la pregunta del por qué. Jeremías le pide a Dios explicaciones. ¿Por qué tengo que pasar lo que estoy pasando? ¿Por qué si yo me comporto bien tengo que sufrir lo que estoy sufriendo? ¿Por qué tú no me respondes y me das todo lo que yo estoy necesitando cuando yo he decidido obedecerte a ti? Y entonces Dios le tiene que decir, mira, la respuesta no está en el por qué, sino en el para qué. Jeremías, tú tienes que entender que yo te puse por profeta, que yo te puse para que tú le hablaras al pueblo. Yo te puse para que tú edificaras al pueblo. Yo te puse para que tú bendijeras al pueblo. Yo te puse para que tú hablaras lo que yo te iba a decir. Lo demás es secundario, Jeremías. Y ese es el conflicto que tenemos como hijos de Dios. Porque todo lo que hacemos tiene que girar en torno nuestro. Si yo me siento bien, el culto es maravilloso. Si no me siento bien, ya el culto no fue tan bueno. Si las canciones que se cantan a mí me gustan, ¡qué alabanza! ¿No? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Bueno, a ver, os explico. Yo la semana pasada estuve en Madrid y eso pasaba mucho en esa congregación donde yo estuve. Aquí no, yo sé que aquí no, ¿vale? Aquí no, aquí todo propósito, aquí lo tenemos claro. ¿Ah? Pero allí, hermanos, de verdad, no es por nada, ¿no? Pero, oh, qué mal, ¿eh? Cuando nosotros perdemos de vista eso, nos pasa como lo que le pasaba a Jeremías. Jeremías empezó a reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué serás para mí como cosa ilusoria? Es decir, como algo que no existe, como una ilusión. Y ahí Dios empieza a hablarle, empieza a dirigirle y le empieza a mostrar que el para qué requiere que nosotros seamos capaces de tomar ciertas decisiones. La primera de ellas le dice, mira, si tú te conviertes, yo te voy a restaurar. Tú te sientes mal, ¿sabes por qué? Porque tú estás pensando solamente en ti. Pero yo te salvé para que tú me honres, para que tú me des la gloria, para que tú realmente puedas mostrar al mundo que eres la sal y la luz de este mundo. Para eso te salvé. Te salvé para que le hablaras a la gente de mí. Entonces tú te tienes que convertir. Estás mal, estás roto porque no te has vuelto a mí. Y luego le dice, si tú eres capaz de separar lo precioso de lo vil, si entresacares lo precioso de lo vil, tú vas a ser como mi boca. Es decir, tú tienes, Jeremías, un problema. Se te están mezclando cosas dentro. Tú quieres hablar, quieres alcanzar el propósito, pero no puedes hacerlo porque lo que tú hablas no es algo que yo te dije que hablaras. Yo no te dije que lo hablaras. Yo no te enseñé. Yo no te transmití esto. Por eso tú tienes que tener discernimiento, Jeremías. Y de eso es de lo que estamos hablando durante todo este tiempo. ¿Por qué es tan importante el discernimiento? Porque el discernimiento es la capacidad que nosotros tenemos de poder diferenciar una cosa de la otra. Cuando tú vas a comprar una ropa, y claro,
La ropa la puedes comprar o los zapatos los puedes comprar en muchos sitios. Aquí hay algo que se llama top manta. ¿Tú sabes lo que es el top manta? Sí, esto que te tiran una manta allí y ponen ahí, ¿no? Y tú ves un bolso, Christian Dior, ahí en el suelo, un bolso Christian Dior. Y tú lo coges y dices, no puede ser, 5 euros. ¡Qué chollo! Un bolso, ¿no? Y lo coges y dices, pero si tiene la marca. Bien, si tú en la vida has tenido un bolso de esos, te darás cuenta y te pueden engañar, porque no disciernes. Yo recuerdo hace muchos años, un tío que yo tengo aquí en España me mandó allá a Argentina. Yo era niño, así adolescente, me gustaba jugar al fútbol y me mandó unas botas de fútbol. Gloria a Dios, yo dije, ¡guau! Cuando las abro y demás, la miro a simple vista, tenía 3 rayas. La cabeza, yo dije, ¡guau! Estas botas. Y cuando veo el nombre, decía Ardidas. Ya está. Se acabó. Parecía, pero yo sabía que no era la marca. Ardidas. Ardidas. Ardidas no. Así todo las usé, le pegué 4 patadas al balón, se me salía el dedo gordo, yo qué sé. Porque ahora, el que no discierne, dice, wow, estoy dispuesto a pagar lo que haga falta por esto. Por eso el discernimiento es importante como hijos de Dios, porque nosotros necesitamos distinguir lo que es de Dios de lo que no es. Por varias razones. La primera, porque a nosotros nos conviene. Cuando tú no distingues lo que es de Dios de lo que no es, tomas decisiones equivocadas. Tomas decisiones equivocadas. Si tú no sabes discernir si ese trabajo es algo que puede Dios dártelo para bendecirte o no, te vas a meter en un trabajo que a lo mejor vas a terminar muy mal. Si tú no sabes discernir las amistades que tienes que tener y tú piensas que aquí, bueno, ser amigo, lo importante es eso, ser colega, ¿no? Hoy le invito a tomar café, mañana me invita a mí. Entonces, eso es ser amigo. Si tú no disciernes lo que conlleva la amistad, vas a tener gente a tu lado que a lo mejor no buscan lo mejor para tu vida. Porque no disciernes, porque no sabes distinguir. Pasa con todo. A veces, ayer tuvimos una ceremonia de bodas, gloria a Dios, ¿no? La tercera ya en 2 meses, madre mía. Yo ya he dicho, hemos cerrado la oficina hasta después del verano. Pero siempre le decimos a los jóvenes, ¿no? Que empiezan, y no solamente jóvenes, sino también mayores. ¡Ay, pastor, pastora, el hombre de mi vida! ¿No? Entonces, amén, gloria a Dios. Pero tienes que discernir. ¿Por qué piensas? Porque un día vine y me dejó sentar, ¿no? O sea, por cosas que a lo mejor no son realmente la importante. Por eso nosotros necesitamos aprender a discernir. Si vas a unir tu vida a alguien para toda la vida, tú tendrás que saber con quién te vas a casar o no. Porque luego podemos darnos cuenta y decir, bueno, no discerní. Yo me guié por ciertas cuestiones, pero no tuve discernimiento. No pude realmente hacer la diferencia entre lo que era y lo que no era. Por eso es tan importante el discernimiento. Además, Dios le dice a Jeremías, si tú no aprendes a discernir, a separar, yo no te puedo usar como mi vocero. Tú no puedes hablar en el nombre de Dios cosas que no son de Dios. Y ese es el problema a veces. Cuando no hay discernimiento, cualquier cosa parece como que es de Dios. ¿Por qué? Porque ponemos la frase, Dios me dijo. Y a mí cuando me dicen, Dios me dijo, según lo que diga, yo tengo que tener la capacidad de discernir si lo que me está diciendo es de Dios o no es de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera que venga y te diga, Dios me dijo, te puede estar engañando. Y entonces nosotros necesitamos tener elementos, herramientas, ayudas para el discernimiento. ¿Es así o no es así? Claro, es así, porque si no,
nos movemos por lo que a nosotros nos parece. Y Dios, te voy a decir algo, esto es lo hermoso de todo. Mira, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos pide algo, Él nunca te deja abandonado. Él no es como un jefe de una empresa que te dice, a ver, primer día de trabajo, esto se hace así, venga, hazlo. Si no lo haces, a la calle. Dios no es así. Dios nos da herramientas, nos da ayudas necesarias e indispensables para que nosotros aprendamos a discernir, que aprendamos a escoger en base a lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y yo te quiero hoy hablar de 3 herramientas que Dios provee. 3 herramientas que Dios pone a nuestra disposición o a la disposición de todo aquel que cree en Él, que confiesa en Él, porque te voy a decir algo, las herramientas de Dios no las puede usar alguien que no tiene relación con Dios. ¿Me estás entendiendo? Sí, porque aquí no se trata solamente de repetir mecánicamente algo, aquí se trata de esencia. Cuando Dios dice, tú eres mi hijo, no eres tú su hijo o su hija porque has nacido. Eres criatura de Dios, pero no eres hijo de Dios hasta que no te rindes a Él. Es una diferencia muy grande. Y ahí es donde vienen algunos la confusión, pero si yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿y qué más da que tú vengas todos los domingos a la iglesia? ¿De qué te sirve si tú no tienes relación, si no te has rendido a Jesucristo de Nazaret? ¿De qué te sirve, no sé, dar ofrendas? Pero si eso no, es decir, no necesitas ser un hijo de Dios para venir a un lugar como este. No necesitas ser hijo de Dios para meter la mano al bolsillo y dar algo que a lo mejor te está sobrando. Un hijo de Dios es otra cosa. Es alguien que ha experimentado un nuevo nacimiento. Es alguien que se movía bajo la autoridad de las tinieblas. Por eso dice la palabra que hemos sido transportados, trasladados, traspasados de las tinieblas ¿a dónde? ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo Jesús. Es decir, estábamos en tinieblas, viene Cristo, rompe con eso, perdonando nuestros pecados, porque te digo algo, las tinieblas producen el pecado. El ámbito propicio para el pecado son las tinieblas. Todo lo que se hace oculto, escondidas, todo lo que no tiene que ver con la luz de Dios, eso, hermanos, te lleva a estar lejos de Dios. Entonces viene Cristo, te perdona porque tú le has pedido, Aquí nadie puede decir, no, ya Dios me debe haber perdonado. ¿Por qué es tan bueno y me ama tanto? Claro que te ama tanto que murió en la cruz del Calvario por ti. Pero ¿sabes qué? Él dice, yo te echo libre. Si tú no quieres estar conmigo, yo no te voy a obligar. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Por eso no es estar en un lugar ni hacer 4 cosas. Es rendir tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Si Jesús no es tu Señor, si Jesús no tiene las riendas de tu vida, entonces eres un religioso más. Si así empezó, imagínate cómo voy a terminar. Yo lo que quiero, hermanos, es que entendamos que todo el tiempo que pasamos en un lugar como este, recibiendo palabras y demás, tiene que servirte para algo. ¿Vale? Tiene que servirte para algo. A veces pasa, ¿no? Que llegas, ¿no? Puede que te sientes aquí y diga, bueno, yo ya he cumplido, he llegado, la meta era esta, me he sentado y tienes, si pudiéramos ver en una pantalla, en esta pantalla, lo que está pasando por tu mente, a lo mejor veríamos el monito ese que hace pish, 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 con los platillos. No estás en otra cosa. Estamos hablando de la palabra de pish, 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 el monito. Algún día lo voy a poner aquí para que sepáis a qué monito me refiero. ¿Ah? Que es un juguetito que le dan cuerda y le ves los ojos y hace así el monito. Nada más. Ni te estás enterando. Pero si tú realmente quieres ser un hijo de Dios que se comporta como tal y que cumple el propósito
que Dios tiene preparado, tú tienes que crecer. Tú tienes que aprender a discernir. Tú no puedes vivir toda la vida esperando que alguien te coja de la manita y te lleve, porque así te vas a engañar, te van a engañar 1000 veces. Así, según quien te coja de la manita y quien tú le des la confianza, así serán también tus decisiones. Entonces tú no puedes estar toda la vida dependiendo que alguien te diga lo que está bien y lo que está mal, que alguien te diga lo que es de Dios y lo que no es. Al principio, cuando somos niños espirituales, lo vamos aprendiendo, pero después de un tiempo se presupone que vamos creciendo. Es como nuestros niños. Yo tengo a mi hija, mi hijo. A estas alturas, hermanos, si me dice, ay, papá, dame la papilla en la boca, le doy con la cuchara en la cabeza y le digo, no, no, vea, chicos, ¿ah? ¿No? ¿Me habéis entendido? Que no encaja. Y a veces somos así, ¿eh? Queremos ir a las naciones y no sabemos discernir la mano derecha de la izquierda. No sabemos lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Y eso es algo que continuamente tenemos que aprenderlo, experimentarlo, y ahí tenemos que crecer en toda esa relación. Por eso, como os decía, 3 herramientas, 3 ayudas que Dios nos da, que pone a nuestra disposición para que nosotros aprendamos a discernir. La primera de ellas es el Espíritu Santo. Yo sé que esto es algo obvio, pero yo quiero leerte un texto para que te des cuenta realmente la labor del Espíritu Santo y en relación a quién. ¿Por qué digo esto? Porque algunos confunden y piensan que el Espíritu Santo es como una fuerza que se apodera de ti y que te obliga a hacer cosas que tú no quieres hacer. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Es Dios. Es Dios mismo morando en aquellos que se han arrepentido y que le han dicho a Dios, yo te pido perdón de mis pecados, yo quiero que tú mores en mi vida. Entonces viene el Espíritu Santo a morar en tu vida. Ahora bien, fíjate lo que dice la palabra, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice, 1 Corintios 2, 9. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a los corintios, porque los corintios, ¿sabés cuál era el problema de los corintios? Que no sabían discernir lo que era de Dios de lo que no. Ellos pensaban que era de Dios que hubiera división. Por eso nos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Jesús. Y Pablo le tiene que explicar, no, esto no es así. Había contiendas. En el capítulo 3 le dice, vosotros sois carnales, porque entre vosotros hay contiendas que no tiene que haber entre hermanos. Entre hermanos en la fe no puede haber eso. Y entonces el apóstol Pablo le está hablando acerca de lo que uno tiene que aprender como hijo de Dios. Y entonces viene el versículo 9 y le dice, sino más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Me estás escuchando, verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? ¿Para quién? Para los que le aman. Bien. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio ¿de quién? Del Espíritu. Porque el Espíritu lo examina todo, incluso las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los seres humanos conoce las cuestiones propias del ser humano, sino el Espíritu del ser humano que está en él? Del mismo modo, tampoco nadie conoce las cuestiones propias de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios
nos ha dado. Está diciendo Pablo, mirad, hay cosas que no las vas a aprender en un libro, porque son cosas que no han subido al corazón del ser humano, porque si hubieran subido al corazón del ser humano, ya hubieran escrito libros, ya hubieran explicado lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Dice, no, hay cosas que Dios las ha guardado y las ha reservado pura y exclusivamente para aquellos que le aman. Y entonces empezamos a ver, el Espíritu Santo, cuando revela lo que revela, cuando lo revela que tiene que ver con Dios, primero, el Espíritu nos revela lo que Dios ha preparado, pero segundo, se lo revela al que le ama. Si tú no eres capaz de amar a Dios, ¿para qué Dios te va a contar y te va a traer las grandezas de los misterios revelados y guardados por Dios para aquellos que le aman? Si tú no le amas, si no le amas, te amas más a ti mismo que a Dios. Y claro, y uno dice, ¿y usted qué sabe, pastor? Bueno, es sencillo. A mí la palabra del Señor me dice que por encima de cualquier cuestión, de cualquier persona, de cualquier decisión, de cualquier bien material, tiene que estar Dios. Si yo pongo algo por encima de Dios, eso se llama ídolo. Y a veces nosotros nos ponemos por encima. Dios es nuestro siervo. Señor, dame. Si no me das, me enfado. Yo quiero que me des todo, pero yo no quiero compromiso. No me quiero comprometer contigo, entonces no me amas. Yo no me imagino que ayer, imaginaos, en la ceremonia de boda, ¿verdad? Los novios se dijesen en el momento de los votos, que sepas que te amo muchísimo, pero no estoy dispuesto a comprometerme mucho contigo. ¿Pensáis que hubiera sido una boda normal? Yo no sé, yo no me hubiera casado con mi esposa que llegado al altar me dice, ay, cómo te amo, te amo, te amo, pero no quiero compromiso contigo. Aquí cada uno en su sitio, a que no encaja. El amor provoca compromiso, entonces yo no puedo decir que le amo a Dios si no quiero saber nada de las cosas de Dios. Si lo único que quiero es que Dios me sirva, me atienda. Señor, a mí dame trabajo. A mí no me importa lo que pase. Si dentro de la iglesia se incendia y demás, menos mal que no estuve en ese culto. Es que no se puede. Y esto, hermanos, es el engaño que el diablo nos mete en la cabeza. El diablo nos hace creer que Dios es nuestro siervo. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros estamos para sujetarnos a Él. ¿O es que acaso ahora a Dios le vamos a hacer y le vamos a pedir que haga Él lo que Él no ha dicho que va a hacer? ¿A que no da resultado? No da resultado, hermanos. Pero dice que la reveló, la preparó y se las revela a los que le aman. Por eso la ayuda del Espíritu Santo es más notoria en unos que en otros. Aunque el Espíritu les habla a muchos, no entienden, no comprenden, porque no le aman. Porque no le aman a Dios, porque verdaderamente no están dispuestos a darlo todo por Él. No están dispuestos a morir por Él. Jesús dijo, aquel que no está dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz todos los días, no es digno de mí. Y estas son palabras que pueden parecer muy duras, pero no se entienden si no es en el Espíritu. Por eso dice que estas cosas se las revela en el Espíritu, las preparó para los que le aman. Hay cosas, hermanos, que el Evangelio son locura. Más adelante el apóstol Pablo les está diciendo que, claro, el Evangelio es locura para los que se pierden. Es locura. ¿Cómo me va a decir Dios que yo ame más a Dios que a mi padre? Como no seas capaz de amar más a Dios que a tu padre, a tu madre, a tu casa, a tus hermanos y demás, no eres digno de Dios. Porque nadie que dándolo todo por amor a Dios pierde. Nadie. Por eso él mismo decía, nadie que dejándolo todo no va a recibir 100 veces más en esta época, en esta generación.
es que con Dios nunca perdemos. Cuando tú lo das, tú dices, yo mi vida la guardo. Dale tu vida, dásela sin reserva, dásela sin condiciones. Ya verás cómo tu vida empieza a cambiar cuando Dios la toma. ¿Sabes por qué? Porque Dios es restaurador. Él coge lo que está hecho polvo como tu vida y la mía, y cuando no le ponemos reservas, no le ponemos condiciones, ¿sabes qué es lo que pasa? La empieza a arreglar. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no podemos funcionar si Él no nos restaura. Nadie pierde cuando le da a Dios. Nadie, porque Él siempre nos bendice y nos prospera mucho más de lo que nosotros le damos. Algunos dicen, yo le doy el diezmo. El diezmo, no sé si sabes lo que significa el diezmo, la 10ª parte. Te quedas con el 90. Y Dios hace que con ese 90 vivas y llegues más que con el 100. Y uno dice, no, esto no puede ser. Ahí está. Esos son los milagros de Dios. Esas son las cosas que ha revelado Dios y que las ha guardado para los que le aman. El que no le ama no lo entiende, no comprende. ¿Cómo puede ser que yo tengo que amar a mi enemigo? No puede ser, al enemigo hay que matarlo. Al enemigo ni agua. Y Dios dice, al enemigo dale agua. Si te pide agua, dale agua. Bueno, hasta ahí llego. Un vasito de agua aún. Y entonces, ¿sabéis qué pasa? Cuando nosotros no recibimos esa revelación del Espíritu, no la entendemos, tomamos decisiones propias. Es lo que te digo. No, a ver, a mí quién me dice, no, yo voy a hacer lo que a mí me parece. Esto puede ser, pero en el fondo aquí a Dios le faltó un poco de revelación. Lo voy a hacer yo a mi manera porque seguro que aquí Dios se ha equivocado. Nadie que verdaderamente ama se mueve con la incertidumbre de la desconfianza. Porque yo amo a mi esposa, yo no necesito controlarle el teléfono, ¿vale? Y además, como ella me ama y yo la amo, yo no necesito poner contraseña a mi número, ni ella tampoco le pone contraseña al teléfono. ¿Sabes por qué? Pues yo me fío, porque la amo. Y el amor, hermano, me lleva a fiarme. Y cuando tú te fías de Dios, si Dios te dice blanco, ahí viene la fe. Y la fe es probada en la obediencia. Dios te dice, hasta aquí, y empiezas a luchar. No, como un león enjaulado. Y tiras zarpazos y ruges y tal. Y Dios dice, yo soy eterno, o sea que más tiempo que yo no vas a tener. Tú mismo, toma la decisión que quieras. Haz lo que a ti mejor te parezca. Pero el fruto, el resultado, hermanos, es el que es. Y entonces dice el Señor, mira, yo te voy a proveer el Espíritu Santo. Hablábamos la semana pasada, nos conviene que el Espíritu Santo, bien, pero hermanos, la relación con el Espíritu Santo no es una cuestión de, ya te digo, de calambrazos que viene el Espíritu Santo y de repente estamos, levanta las patas y empieza a decir cosas y a hacer cosas. Pero hermano, si pasa eso, tenemos un cuarto que le llamamos cuarto de liberación. Algo no está bien. No viene el Espíritu Santo y dice, yo no quiero ir al culto, y de repente, ahora voy. Y te vas, allá voy, no quiero, pero voy, no quiero, pero allá voy, no quiero, pero me lleva. ¿Tú te piensas que el Espíritu Santo obra así? El Espíritu Santo se rinde a tu voluntad. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres? Respóndete a la pregunta, ¿para qué estás? Y sabrás hacia dónde tienes que ir. Cuando tú entiendes el para qué estás, entonces empiezas a entender la voz del Espíritu. Y el Espíritu te empieza a decir, mira, esto no me gusta de ti. Ya, pero a mí me gusta. No me gusta. Y ahí empieza la revelación del Espíritu. Entonces, sigue diciendo, de estas cosas, fíjate, verso 13, de estas cosas hablamos, pero no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. Por eso de los mandamientos del Señor y demás, es locura para el que no tiene el Espíritu, el que no ha nacido de nuevo, no entiende. Algunos piensan que la iglesia, los pastores, el equipo, estamos para resolverte los problemas. Te has equivocado.
Yo no puedo. ¿Tú te piensas que tengo la respuesta de todo? ¿Tú te piensas que yo tengo la solución para todo? Te has equivocado. Ahora bien, yo conozco a alguien que sí tiene la respuesta para todo. Y ese es Jesucristo de Nazaret. Entonces mi labor es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No tengo aquí como bueno, un rebaño de gente. No quiero que pienses, no quiero que aprendas, no quiero que crezcas, porque mientras estés así vas a depender de mí. Mientras dependas de mí, podré manipularte para un lado y para el otro. Eso no lo hace alguien que es enviado por Dios. A mí la palabra me dice que yo estoy para ayudarte a ti a ubicarte dentro del cuerpo de Cristo. Luego es problema tuyo. ¿Estoy siendo claro? Sí. Alguno dirá, pastor, ¿y no se quiere ir a Argentina otro mes? No. No, es que estoy preocupado, hermanos. Estoy preocupado porque el Señor nos está diciendo es que no vais a cumplir el propósito como no espabiléis. Y entonces sigue diciendo, pero el ser humano natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual discierne todas las cosas, sin que él sea sometido a discernimiento por nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El que tiene al Espíritu de Dios piensa como Cristo. Porque aquel que recibe revelación de parte del Espíritu, su pensamiento no puede ir contrario al pensamiento de Dios. Y entonces son cosas espirituales que solamente se pueden discernir espiritualmente. Por eso el carnal no discierne las cosas que son del Espíritu. Todo lo ve desde la perspectiva de la carne. Aquí hay muchas pautas, aquí hay muchas normas. Dios prohibido esto, prohibido lo otro. Yo soy libre, yo quiero hacer, mira, haz lo que quieras con tu vida. Como si alguien te lo estuviera prohibiendo o impidiendo. Aquí entre nosotros. ¿Vosotros pensáis que el que yo os diga que no forniques va a impedir que tú no forniques? ¿Tú te piensas que yo porque diga aquí, prohibido mentir, tú no vas a mentir? Eso es una cuestión del espíritu. Es uno cuando ama a Dios el que dice, yo quiero agradarte a ti, Señor. Yo no quiero andar perdiendo el tiempo ya. Si tú me estás diciendo y me estás incomodando, que me estás incomodando porque algunos han aprendido a callar la voz del Espíritu. Le acallan. ¿Sabes por qué? Porque el carnal dice, esta es la voz del pastor, esta es la voz de mi responsable, esta es la voz de la hermana, del hermano, esta es la voz de quien. Y buscas gente para echarle la culpa y decir, yo no le voy a hacer ni caso. Porque el pastor es hombre como yo, ¿qué le tengo que hacer caso al pastor? Este hombre, para aquí, para allá, míralo encima, un montón de errores, de fallos. Y el carnal piensa así. Y yo no estoy aquí desde la perspectiva de la perfección, estoy aquí desde la perspectiva de la obediencia. A mí Dios me dijo, mira, te voy a poner para que los aguantes, para que los bendigas, para que bendigas a todos estos, ¿vale? Para que perfecciones a los santos para la obra del ministerio. Y yo, Señor, yo de verdad no necesito ser pastor, yo te puedo servir. Puedo ser ujier, puedo consolidar a alguien. El Señor dice, no, esta es la función, ¿vale? Entonces, me aguanto y obedezco y me gozo en la obediencia, hermano, porque no hay mayor gozo para aquel que conoce a Jesús que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando Dios te dice, tengo un propósito para ti, entonces si tú lo vives, lo cumples, estarás recibiendo lo mejor que puedes recibir y es el gozo de saber que estás haciendo lo que Dios te está pidiendo. Amén. Entonces, la clave está en tener vida espiritual, agradable a Dios. Porque el que no es espiritual no discierne las cosas del Espíritu, no entiende la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está hablando y parece como que le está hablando en otro idioma. Y entonces tú le tienes que preguntar a él, Señor, ¿qué debo hacer? Porque ¿cómo vas a entender y conocer la voz? Esto pasa con un idioma, ¿verdad? Mirad, yo no, a veces hasta me cuesta hablar en español, imagínate hablar otros idiomas, yo no domino.
Pero hace tiempo, por cuestión de unas campañas que tuvimos que organizar y demás, estuve en Inglaterra, en Londres. Yo tengo noción del inglés que aprendí para aquí, para allá hace muchos años, no lo he practicado tampoco mucho, así voy. Y sin embargo ahí me empezaron a traducir, me traducían, pero yo con el tiempo que estaba allí, de tanto escuchar lo que hablaban y demás, había momentos donde pillaba y decía, no quise decir eso, es esto otro. Y yo digo, ahí va, si hasta parece que aprendo inglés y todo. Y llevaba una semana allí. Claro, el escuchar continuamente te ayuda a saber y a profundizar y a conocer mejor el idioma. Con Dios pasa exactamente igual. Si tú no hablas con el Espíritu y no le preguntas nada y no estás dispuesto a escuchar, porque de eso se trata la oración. Tú sabías que la oración no es solamente pedir, la oración tiene que ver también con el oír. Señor, antes de decirle a Dios, bendice la decisión que tomé, pregúntale si esa es la decisión que tienes que tomar. Y entonces cuando tú empiezas a moverte dentro de esa dinámica, te empiezas a acostumbrar y vas por la calle y el Espíritu te puede hablar. Y el Espíritu te puede mover. Y entiéndeme, no es que te va a venir un calambrazo para hacer algo que tú no quieres hacer. Vas a entender, Dios me está hablando. Me está redarguyendo. ¿Por qué no estoy cómodo con esta decisión? Seguramente, como conozco a Dios, sé que hay algo detrás de esto. Y entonces te pones a orar y empiezas a buscar de Dios. ¿Entendéis? Entonces hay que preguntarle a Dios, porque si no, el Espíritu Santo, ¿para qué lo quieres en tu vida? ¿Para qué? El Espíritu Santo está para esto, para ayudarnos, para guiarnos, para revelarnos. Por eso tú necesitas discernimiento, necesitas hablar con el Espíritu Santo de Dios, necesitas amar a Dios para que el Espíritu Santo te revele y necesitas rendirte a Dios para que Dios te muestre el camino continuamente. Esto es el ABC. Lo segundo, la palabra de Dios. Algunos dicen, sí, la palabra de Dios, pero aquí cada uno la usa como quiere y demás. Mira, si tú tienes relación con el Espíritu Santo, te puedo asegurar que la palabra empezará a cobrar sentido espiritual. No cobrará un sentido natural, porque la palabra, ¿verdad? Si solamente le damos el sentido natural, no deja de ser un libro sin sentido. Aquí la realidad es que la palabra de Dios es esa revelación de Dios que nosotros tenemos que entender, pero tenemos que entenderla espiritualmente y el Espíritu Santo nos ayuda. Él tomará de lo que es de Jesús y nos lo haría saber. Ahora bien, dice el Salmo 119, versículo 104. De tus mandamientos, no de tus consejos, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El salmista está diciendo, por volverme a tu palabra, he aprendido a conocer lo que a ti te agrada. Entonces, he tenido la inteligencia suficiente para rechazar lo que a ti no te agrada. Algo que puede parecer muy sencillo. Por eso dice, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el camino que nosotros tenemos por delante, la palabra de Dios es una lámpara. ¿Cuándo es una lámpara que alumbra nuestro camino? Y cuando le damos el lugar suficiente, ¿para qué? Para que esa palabra a nosotros nos llene de inteligencia, de capacidad para saber lo que es de Dios, de lo que no es. Lámpara es a mis pies, ¿verdad? Tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quiere decir que cuando apague la luz yo hago así con la Biblia y me va a alumbrar? Claro, da risa, ¿no? ¿A que sí? Es que algunos interpretan así las cosas y dicen, no, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Yo he aprendido de lo que tú enseñas, Señor. Yo he tenido la actitud de aprender. No estoy, porque algunos se van a la Biblia para empezar a arreglar la Biblia.
No, esto de amar al prójimo a mí no me convence. Lo voy a cambiar. Sacan el boli. Bueno, tienen una Biblia que son así definidas. Porque es la tapa y la contratapa. Y el índice. Todo lo demás no me encaja, no me encaja, no me encaja. Mira, conforme la actitud que tú tengas para ir a la palabra, así tendrá valor la palabra para tu vida. Por eso para algunos la Biblia es un libro más. Para los que hemos nacido de nuevo, la Biblia es la palabra de Dios, la revelación de Dios. Y si la palabra dice algo, ahí se acabó la discusión, hermanos. Entonces nosotros cuando vamos a la palabra tenemos que procurar ir con la actitud y con la intención de aprender, porque somos espirituales. El Espíritu nos ayuda. Por eso es muy importante, antes de ir a la palabra, tú tienes que orar. Tú no puedes abrir la Biblia como quien abre el periódico y decir, pídele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que revelas todas las cosas que están preparadas para los que te amamos, para los que amamos a Dios, yo quiero que tú me hables a través de la palabra. Y entonces la forma de entender la palabra, si se tiene que aplicar a uno o no, porque algunos leen así indiscriminadamente y parece como que todo hay que aplicarlo o que nada hay que aplicar. Es muy sencillo, te voy a dar la pauta para que tú cada vez que vayas a la palabra sepas si lo que la palabra de Dios está diciendo es para ti o no es para ti. Primero, pregunta y pregúntate y pregúntale a la palabra, ¿qué es lo que Dios le quería decir a la gente de esa época? Por poner un ejemplo, vamos a hablar de la circuncisión. ¿Por qué Dios estableció como un mandamiento que había que cumplir la circuncisión? Si tú no entiendes el por qué lo dijo en ese momento y a esa gente, no vas a entender si lo tienes que aplicar a esta época o no. Entonces tú vas a la palabra y dices, Señor, ¿por qué has dicho que hay que circuncidarse? Y porque en el Antiguo Testamento Dios estableció un pacto, pero cuando tú lees también el Nuevo Testamento dice ahora no es una circuncisión la importante, la hecha por mano sobre la carne, sino la hecha por el Espíritu sobre el Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿me tengo que circuncidar? ¿Sí o no? Y así. Entonces tú vas a la palabra y le preguntas, Señor, esto que tú le dijiste a Jeremías, se lo dijiste a Jeremías. Entonces, ¿qué puedo yo aplicar? ¿Hay algo de lo que tú le dijiste a Jeremías? Eso de conviértete y yo te restauraré. Si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a mí. Señor, realmente eso que tú le dijiste a Jeremías para ese tiempo, para esa realidad, ¿tiene alguna aplicación en mi vida? Y yo digo, pues sí, tiene aplicación. ¿Sabes por qué? Porque seguimos quejándonos de Dios y Dios dice, es que no tienes relación conmigo. Yo te voy a restaurar si te vuelves a mí. Es que yo te voy a ayudar y vas a ser como mi boca si tú eres capaz de separar lo precioso de lo vil. Y si tú eres capaz de no convertirte en ellos, y sino que ellos se conviertan a ti, entonces te pondré por un muro fortificado de bronce, es decir, pelearán contra ti, no te vencerán, cumplirás el propósito por el cual yo te mando. Entonces uno dice, quiere decir que esto tiene vigencia para mi vida. ¿Y cómo lo sé? Porque el Espíritu me ayuda a entenderlo. Y también, porque para eso está el estudio. Tú tienes que aprender a estudiar. Y para algunos estudiar es asistir a clases. Yo siempre, alguna vez lo he comentado. Yo tenía un tío, ¿sabéis cómo le decían a mi tío? Sobaco sabio. ¿Sabéis por qué? Porque lo único que hacía era de casa al instituto y del instituto a casa con los libros bajo el brazo. Ni los abría. Entonces el sobaco era sabio. Era la parte suya que más en contacto estaba con los libros. Ni los abría a los libros. Yo tengo un tío para cada cosa, hermano. En algunos casos coincide el mismo tío, ¿eh? O sea que, ya sabéis, como menuda familia, ¿no? Pero hermano, ¿qué querés? Tengo tíos también majos, ¿eh? Que estudiaban y demás, pero este era así. Este le decía, con los libros, iba, y claro, repitió hasta, mira, el recreo, no sabía ni jugar. A
a diciembre, a ver si aprendes a jugar algo en el recreo. Hasta eso se lleva, porque claro, no habría un libro nunca. Y entonces nosotros a veces somos así, pastor, yo me quiero apuntar, instituto bíblico, amén, gloria a Dios. Llega, le preguntas lo que ha aprendido, no tiene ni idea, porque no ha abierto el libro, porque no preparó la lección, porque no ha estudiado, no ha examinado, no se ha quedado con lo que le están diciendo. Y entonces, luego, no, pero yo vine a clase. Pregunto, ¿alguien se dejaría operar por un médico que te diga, no, a ver, yo no tengo el título, pero yo fui a todas las clases? ¿A qué no? Que no me haga ni la receta. Yo dudaría hasta si me receta ibuprofeno. Yo diría, ¿por qué? Porque no hay garantía. Pues así somos. Decimos, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Tenemos el Instituto Bíblico, mil cosas y demás, pero somos muy perezosos, hermano. No abrimos el libro, no abrimos la Biblia, no leemos la lección, no nos preparamos, pero luego vamos por ahí dando consejos a la gente como si supiéramos lo que estamos hablando. No. Es muy peligroso. Por eso el Señor dice, yo te doy mi palabra, pero mi palabra puede ser muy peligrosa en manos de gente que no tiene el Espíritu, en manos, ¿no?, de gente que no quiere otra cosa sino hacer daño. Imagínate, de repente tú estás ahí angustiado, desesperado, y dices, ¿qué hago? Y te llega el consejero de turno y dice, bueno, mira, yo qué sé, yo he visto aquí en la Biblia que Judas se ahorcó. Era uno de los apóstoles, ¿eh? Ya, pero me tengo que ahorcar. Y sí, la Biblia dice que lo que tengas que hacer, hazlo pronto. ¿O no? ¿Somos bíblicos o no somos bíblicos? ¿Os dais cuenta? Pero a veces, así vamos. No, porque yo pienso, yo opino. Mira, yo te voy a decir algo. La Biblia en muchas cosas es muy clara. Está habiendo mucho debate con esto de la ideología de género, esto está bien, está mal, porque esto, porque claro, el patriarcado, oh, Dios mío. Han entrado en una dinámica de desconstrucción del varón. ¿Sabéis qué significa eso? Todo lo que es el varón y lo que significa el varón hay que desconstruir, es decir, derribarlo. No derribar al varón, sino cambiarle todos los principios y demás para que el hombre deje de ser lo que Dios mismo establece. Y entonces te vas y te das cuenta que hay hombres que son pusilánimes, flojitos, que no saben, no sé, indecisos, no saben si tomar una decisión, si tomar otra. A ver, muy mal. Hay gente que no sabe y dice, no, a ver, si yo le amo, ¿por qué no voy a tener relaciones sexuales? Y es porque la Biblia dice, ya, pero mira, donde la Biblia habla, uno tiene que hablar, y donde la Biblia calla, uno tiene que callar. Entonces, pero fíjate, algunas cuestiones que la Biblia los revela sin mayor necesidad de estudio, porque el que lee y estudia, guiado también por el Espíritu, entiende ciertas cuestiones. Por poner un ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Algunos dicen, Dios es amor, Dios es bueno. ¿Cuánto dudáis de que Dios sea amor? A que todos estamos de acuerdo que Dios es amor, ¿sí? Se han olvidado de la parte que dice que Dios también es justo. Y entonces, cuando nosotros nos olvidamos de la realidad de la palabra, tenemos que ir a la palabra, y cuando nos olvidamos de eso, no nos encajan ciertas cosas, y ahí empieza el conflicto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuántos injustos hay aquí? No os engañéis, ni los lujuriosos. Lujurioso, sí, ese que está pensando, que ve, no sé, da igual que sea una hermana, que sea una prima, que sea lo que sea, con ojos de lujuria, que no está viendo una mujer, sino que está viendo sexo, que no está viendo un hombre, sino que está viendo un macho. Si eso domina tu mente, no vas a entrar al reino de los cielos, ¿eh? Ni los idólatras. Ahí va, pero el que yo tenga una estampita tampoco pasa nada. Porque mira, yo antes el 100% mío era idolatría, ahora solamente el 5%. Perfecto.
Alguien que piensa así, yo le hago esta prueba. Esta agua solamente tiene un 5% de veneno. ¿Alguien la quiere? Tú te tomarías un 5% de veneno, tiene arsénico, y te quedas así, los ojos te empiezan a... ¿Hay alguien que tiene sed? Hermano, el 95% es agua buena, solamente hay un 5% de arsénico. Tampoco es tanto, ¿no? ¿Te das cuenta? Nosotros decimos, no, un poquito de idolatría tampoco pasa nada. Una estampita. No, es que esta medallita me la regaló mi abuela con tanto cariño. Fue dedicada a la Virgen de no sé qué, no sé cuánto. Eso es idolatría. Y aquel que sacrifica a los ídolos está sacrificando a los demonios, pero bueno, no vamos a entrar a eso. Pero la idolatría, dice, los idólatras, ni los adúlteros. A ver, 40 años de casado porque un día tengo una canita al aire. Eres un adúltero. Y además Jesús me dice que el que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado en su corazón. Así que tienes que tener cuidado cómo miras a la gente. Ay, hermana. Pero luego nos engañamos. No os engañéis, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y uno dice, wow, qué clara que es la palabra. Cuando tú vas a la palabra guiado por el Espíritu y le das la autoridad que tiene, no buscas justificación. Si los ladrones no entrarán al reino de los cielos, da igual lo que robes, millones o que te robes, no sé, que has visto por ahí una Biblia que te ha gustado y te la has llevado. Da igual. Los estafadores no entrarán, los lujuriosos no nos podemos engañar. ¿Os dais cuenta la importancia que tiene la palabra para saber discernir? Entonces cuando tú vas a la palabra, tú eres padre y van en el colegio y te dicen, no, a ver, si su niño se siente niña, usted déjelo. No, perdóneme, pero a mí la Biblia me dice que creó Dios al hombre y a la mujer. No hay otra alternativa. No, pero usted es un retrógrada. Entonces, te dejas convencer, no te engañes. Si hay cosas que la Biblia dice que no, entonces la palabra de Dios tiene que tener esa autoridad. ¿Sabes cuál es el problema? Que no le damos autoridad a la palabra de Dios a no ser lo que nos conviene. No he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos los creéis? ¡Ah, gloria a Dios! Pero el Señor te dice, no, los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Bueno, pero a ver, lo vamos a dejar aparcado. Tú has dicho, Señor, que me vas a proveer. ¿Os dais cuenta? Manipulamos. ¿Sabéis por qué? Porque en el fondo nos queremos engañar a nosotros mismos. Y yo te voy a decir algo. Hay muchos que a mí me dicen, ya, pero de hecho, hace poco salió una noticia de que en Estados Unidos han denunciado a la Biblia porque la Biblia tiene un lenguaje de odio. ¿Ah? Porque claro, aquí dice, no se pueden echar, no pueden tener relaciones dos varones. Entonces, esto va en contra de aquellas personas que consideran que tal, nada más lejos de la realidad. Lo que la palabra nos revela es esto. Él es el juez y Él establece las pautas, la ley. Cuando nosotros lleguemos delante suyo, tú podrás ir con todos los argumentos que quieras, pero Él no te va a juzgar conforme tu opinión y lo que te parezca, Él te va a juzgar conforme la ley. Y de la misma forma, hermanos, nosotros somos juzgados. Nadie puede decir, sería una locura demandar o denunciar a un guardia civil que te paró a 180 kilómetros por hora y te dijo, usted está poniendo en riesgo la vida de otro. Y tú dices, usted me está menospreciando y esto es un lenguaje de odio.
a que nadie lo haría. Porque la ley dice que no puedes ir a 180 en un lugar de 50. ¿Se acabó? Pues la ley de Dios es la ley de Dios. Y si Dios dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, tú dedícate toda tu vida, si quieres, a tratar de rebatirlo y pensar lo que quieras. Pero cuando lleguemos cara a cara con Dios, ahí ya no hay alternativa. ¿Me entendéis? Por eso es importante discernir. Y la palabra nos ayuda a discernir. Entonces, claro, podemos preguntarnos y opinar mil cosas, pero aquí no se trata cuán válida es tu opinión, ¿eh? Aquí no se trata de que, bueno, tampoco una mentirijilla, ¿no? ¿Habéis visto que algunos ponen las mentiras a diferentes niveles? El que roba, nunca vas a encontrar en la Biblia que es más ladrón el que roba 10 euros que el que roba 100 euros o menos ladrón. El ladrón es el que roba. El mentiroso es el que miente. Algunos dicen, no, yo no he mentido, no le he dicho la verdad. ¿Entendéis? Y andamos así, nos engañamos. Y ese es el problema que tiene el mundo. ¿Sabéis cuál es el problema que tiene el mundo? Que cuando nosotros le tenemos que hablar en el nombre de Jesús, no sabemos ni lo que le tenemos que decir. ¿Sabéis por qué? Porque ni siquiera nosotros sabemos lo que Dios dice. Y eso es responsabilidad tuya. No me digas a mí que es responsabilidad mía. Yo te transmito, te enseño, pero tú tienes Biblia. ¿Cuánto tenéis Biblia en vuestra mano? A ver. Amén. ¿Cuántos habéis aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador? ¿Sabes qué dice la Biblia? El Espíritu Santo está en ti. Quiere decir que si el Espíritu Santo está en ti, tú tienes quien te enseñe, quien te redarguya, quien te guíe y te lleve a comprender. Todo lo demás es excusa. Es una excusa. Por último, además del Espíritu y de la palabra, el Señor nos habla del fruto. El fruto, nosotros cuando aprendemos a ver el fruto, aprendemos a discernir. Dice la palabra en Mateo 7, 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas. Pregunto, dice la Biblia, guardaos de los falsos profetas. ¿Quiere decir que hay profetas falsos? Porque si no, no nos lo pondría, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué cosa? Lobos rapaces. ¿Qué es lo que tú estás viendo por fuera? Y una oveja, un corderito. Le pasa la mano y fíjate, tiene lanita. Pero dice, es que es un lobo. Es un lobo disfrazado. Y dice, por su fruto los conoceréis. ¿Cómo sé yo cuando hay un lobo disfrazado de cordero? Y por el fruto. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, que dice, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos les conoceréis. El fruto, Jesús está diciendo, mirad, el resultado de sus acciones, de sus decisiones, de su obrar, es lo que a ti te tiene que decir si esa persona es o no es, no su apariencia. No lo que a ti te parece. No, ay, míralo, si yo lo he visto llorando un día en el culto. Y a lo mejor lloraba porque le dolía el juanete, yo qué sé. Pero nosotros evaluamos y decimos, no, yo lo he visto, levantó la mano, pasó al frente, viene, hace, está. Eso no es lo importante es el fruto. ¿De qué me sirve tener un mujer vestido así impecable, no polo verde, logotipo, esto? Y cada vez que entra le decimos, hermano, usted está para bendecir a la gente, y empieza a tratar mal a la gente. Y entra ahí, usted, ya es hora que usted llegue pronto, sin vergüenza. ¿Pero quién te ha creído que eres? Ande, pase para allá. Y va caminando y le pega un empujón, venga, más rápido. Pero está vestido como todos los ujieres. Perdóname, pero ese ujier no me vale.
Menos mal que los nuestros son, ay, 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 los nuestros son, hermano, oro en paño. Y sí, es que es así. Hace años yo recuerdo, les teníamos que porque había hermanos que tenían buena voluntad, querían ser ujieres, pero más que ujieres, no sé, eran marines. Decíamos, no, hermano, usted no está para decirle, ¿cómo puede ser que un ujier no le permita entrar al baño a una persona? ¿Cómo puede ser? Yo a veces me entero de cosas así. ¿Usted a dónde va? Voy al baño. ¿No? Y empieza ahí a zapatear. Es que, y le empieza a hacer un interrogatorio. ¿Y por qué va al baño? ¿Tiene certificado médico? ¿Usted no sabe que está el culto? ¿Que está? Vale, ya está. Que sea lo que Dios quiere. Y ahí fue. No, el ujier está ¿para qué? Para ayudar, para bendecir. No se preocupe, yo estoy aquí fuera por si pasa algo, necesita algo, porque nos ha pasado gente que ha entrado al baño, hora y cuarto más tarde no han salido. Entonces el ujier dice, igual se nos ha desmayado. No, no, es que hermano, ¿puede pasar o no? Gloria a Dios que está el ujier. Por eso el varón está en el baño de varones y la mujer en el baño de mujeres. Entonces, ¿estás bien? Claro, porque tenemos que cuidar. Pero mirad, el fruto es el resultado de lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros producimos. Nadie que tiene el amor de Dios es una persona déspota, es un mentiroso, es un maltratador. Perdóname, pero no tienes el amor de Dios. Eso es imposible. Es imposible que alguien que ha nacido de nuevo siga siendo exactamente igual que antes. No es posible, porque a mí la Biblia me dice que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Entonces tú no puedes cambiar ciertas apariencias. No, me voy a poner la piel de corderito, pero en el fondo a mí no me cambia nadie. Pues que sepas que tu resultado, el resultado de tu obrar es lo que habla de ti. Y si tú te fías de tu pastor, de tu pastora solamente por lo que oyes aquí, eso es bueno, está bien, pero tú, hermanos, hermana, aprenderás a fiarte de tu pastor, de tu pastora si le conoces. Y algunos huyen de los pastores como si estuviéramos nosotros tirando rayos y castigando, no. Allá está el pastor. No, vas caminando para allá. Ahí viene la pastora, ahí viene la pastora. Y dices, ay, Dios mío. Pasas al lado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Digo, ¡jo! Y eso no es respeto, ¿eh? Eso es otra cosa, que ya luego en oración se soluciona eso. Y es que, hermano, estamos así. No, 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 que no se entere mi pastor. Que no se te lo cuento a ti, pero que no se entere el pastor. ¿Por qué? ¿Cómo se entere el pastor hoy? Me va a llamar al despacho y en el despacho he escuchado que hay electrodos que te ponen en el cerebro, te dan descargas, te castigan. Hay 4 ujieres a latigazo. Psh, psh, psh. Por eso, no, 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 por favor, no le digas, no le digas. ¿Ves? No has entendido. Por eso es tan importante, desde aquí, hermano, yo te puedo enseñar, pero realmente yo te puedo influenciar desde abajo. Y si tú no conoces quién está a tu lado y nosotros no te conocemos a ti, entonces difícilmente nos fiaremos. Por eso es tan importante saber que la confianza viene como resultado del fruto que tú das. Ay, pastor, conmigo no cuentan para nada. ¿Cómo vamos a contar para ti si no te veo? Si no te conozco. ¿Es lógico o no? Por eso el fruto es tan importante y te tienes que preguntar entonces, ya pastor, eso del pastor, la pastora está claro y demás, pero ¿cómo sé que los hermanos que tengo a mi lado yo me puedo fiar? Porque mirad, todo el que entra aquí no es hijo de Dios. Yo sé que este puede ser el último sermón mío, pero yo te tengo que hablar con claridad. Las puertas están abiertas para que todo el que quiera venir venga. Lo que pasa es que nosotros relacionamos, todo el que está aquí ya es hermano.
¿Qué tal hermano? ¿Qué tal hermana? ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal hermana? Y alguno igual es primo, ni primo. Nosotros tenemos que aprender. Viene uno y te dice, ay hermano, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted no me podría dejar 5 euros? Y tú dices, ¿cómo no le voy a dejar 5 euros al hermano? ¿Cuánto? Pero el hermano le ha pedido a 150 que están aquí 5 euros. ¿Tú sabes la pasta que se puede llegar a sacar? Y uno dice, no, a ver, es que es un hermano. ¿Tú sabes si realmente el que te está pidiendo es un hermano? Y entonces usted, pastor, me está diciendo que yo no ayude. No, para eso está la acción social Bethesda. ¿Tú quieres darle 5 euros a esa persona? ¿Sabes qué tienes que hacer? Decirle, mira, vete a Bethesda. Y ahí te van a ayudar. Y entonces luego, mientras vas hacia Bethesda, tú vas y hablas con los responsables de Bethesda. Oye, va a venir alguien a preguntarte porque necesita dinero. Que sepas, toma. Sacas las calderillas y se la das. Y le dices, esto yo se lo quiero dar, pero no de mi mano, sino a través de Bethesda. ¿Sabes por qué? Porque entonces Bethesda tiene mecanismo también para saber si el que te está pidiendo necesita. Y entonces entramos nosotros en la base de datos y decimos, a ver, usted está pidiendo en la Cruz Roja, en la Cruz Amarilla, en la Media Luna Roja, qué sé yo, en Alcohólicos Anónimos. Usted está pidiendo en todo. Usted no lo necesita. Ya, pero es que yo le quiero comprar la PlayStation a mi hijo y me faltan 150 euros. Lo siento, pero no es de vital importancia. Y así es como nosotros también podemos identificar, ayudar, hermano. A ver, si aquí no se trata, si ahora, si tú, alguien que conoces muy bien y que su fruto ha demostrado que realmente es un hijo de Dios, tú tienes libertad de hacer lo que quieras. Pero nosotros tenemos que discernir y evitamos que nos engañen. Evitamos que nos engañen porque aquí todo el mundo, hermanos, aquí ha llegado gente que nos han pedido, ¿me dejáis dar un saludo ahí arriba? Pues no, porque no te conozco. Te voy a dar el micrófono y se pone aquí a decir cosas. ¿Por qué? Porque todo el que está allí interpreta que el que sube aquí y coge el micrófono, algo de autoridad tiene. ¿Es así o no es así? Entonces yo no le voy a dar la autoridad al que no le conozco. ¿Quién eres? Yo soy un siervo de... Y así me contaban de situaciones que nos han pasado, que tú le dices a alguien no y reaccionan, bueno, como si lo estuvieras matando. Entonces ahí estás viendo fruto de que esa persona, aunque diga que es un siervo de Dios, no lo es. Porque el siervo sirve. ¿Entendéis? Y entonces el fruto, nosotros nos conocemos por el fruto. Viene un joven y le dice a una hermana, o una hermana le dice a un joven, venga, vámonos a la discoteca porque ahí vamos a evangelizar. Tú dices, no me encaja, no me encaja, no me encaja. No, pero yo voy todos los sábados y fíjate, yo estoy aquí, porque hay cosas que algunos piensan que nosotros lo sabemos todo. Aquí a nosotros nos engañan, hermanos, porque algunos te dicen una cosa y como no les conocemos, ahora te puedo asegurar que cuando nosotros nos enteramos de ciertas cuestiones, obramos conforme la responsabilidad de la persona. Y entonces no permitimos que un responsable de discipulado sea un asesino y que ande matando gente y yo diga, ¿dónde está tu grupo? Y no sé, pastor. Claro, se los ha cargado. Yo tengo que saber quién va a estar como responsable de discipulado o no. ¿O no? ¿No es lógico? Entonces tú vas y te fías, porque te fías de tu responsable, porque los pastores se fían, porque hay un filtro. Pero ¿cuál es el filtro? Es el fruto, hermanos. Algunos dicen, yo quiero ser parte del equipo pastoral, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde le tengo que dejar la pata de jamón al pastor? No es por una pata de jamón, no es porque me regales cositas para el cumpleaños, es por tu servicio y por el fruto que tú das. Cuando tú das fruto, eso se nota, eso se ve. Y eres conocido por tu fruto, no eres conocido por tu bla, 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 bla. Y si sobra tiempo, bla, bla. Somos conocidos por el fruto. Para terminar, hermanos, el discernimiento es indispensable.
es la capacidad de distinguir lo que es de lo que no es. Aquí no vale apariencias, no vale nada. Aquí lo que vale es lo que el Espíritu nos dice, lo que la palabra nos confirma y lo que la persona muestra o quien sea muestra a través de su obrar y su accionar. Nosotros tenemos que ser capaces de entender, movernos y capacitarnos en la relación con el Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra, pero también en el resultado de un obrar conforme lo que Dios dice. Solamente así nosotros tendremos autoridad de ser voceros de Dios. Por eso Dios le dijo a Jeremías: si tú eres capaz de separar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, podrás hablar lo que yo te diga, podrás hablar en mi nombre. Pero nosotros no estamos aquí, la autoridad no nos la da el cartel que tenemos en la puerta. Esto es una cuestión espiritual, hermanos. Esto es una cuestión del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Esto es una cuestión de la realidad que el mundo está necesitando. Y Dios te ha salvado a ti, ¿sabes para qué? Para ser de los que le cuentan a la gente quién es Dios y lo que Dios puede hacer en su vida. Dios te ha salvado para algo, no porque no tenía otra cosa, no porque, se aburría. Dios te ha salvado. ¿Por qué? Porque te ama, te bendice, pero ¿para qué? Para servirle, para amarle, para mostrar en este mundo, hermanos, que hay respuesta, que hay alternativa. Todo aquel que no está por ese camino no puede convertirse en vocero de Dios. Entonces, es muy importante el discernimiento para hacer y cumplir el propósito, pero también para tomar decisiones en tu vida. Si te han engañado, igual fue porque te faltó discernimiento. Si te han engañado fue a lo mejor, o si te has equivocado en cosas, o si estás metiendo en tu cabeza cosas que no tienen nada que ver con Dios, puede ser porque tal vez no estás discerniendo. Y te digo algo, el Hijo de Dios tiene las suficientes herramientas para moverse en el discernimiento de Dios, porque nos dio el Espíritu, nos dio su palabra y nos enseñó a ver el fruto que deja en evidencia aquel que dice ser algo que no es. Y nosotros necesitamos ese discernimiento. Amén. Navarra es un lugar hermoso y lleno de historia, pero, como en cualquier lugar del mundo, también tiene sus desafíos. Hoy, queremos invitar a todos a orar por Navarra, por su bienestar y por el de sus habitantes. Además, pidamos a Dios que nos dé la sabiduría y el coraje para ser luz en medio de las dificultades que enfrenta nuestra provincia. Podemos ser una voz de esperanza para aquellos que están pasando por momentos difíciles. La oración es una herramienta poderosa. Así que te invitamos a unirte a nosotros en oración por Navarra. Porque, cuando oramos, estamos confiando en que Dios tiene el poder de cambiar las cosas. Gracias por tus manos, gracias por tu sazón, gracias por tu corazón, gracias por tu colaboración. Ha finalizado nuestra feria gastronómica y tu aporte ha sumado para que el Evangelio sea predicado alrededor del mundo. El sentir de la feria es bendecir y con la ayuda de Dios lo hemos logrado. Misiones eres tú. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.